El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Uno TV es su casa, su tribuna, el lugar de expresión de todos ustedes, nuestros televidentes. Para ello, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hoy queremos ver de cerca cuál es la realidad de ese ámbito tan importante para el desarrollo del país como lo es la televisión comunitaria. Para ello nos acompaña Luis Fernando Olivares, presidente de FESCOM, la Federación Colombiana de Televisión Comunitaria. Él es abogado, es periodista. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Muy interesante que nos acompañe en este espacio. Salimos a preguntarle, Luis Fernando, a nuestros televidentes si conocen y les gustan los contenidos que pasan por los canales comunitarios. Veamos qué respondieron. Sí, pues me gusta un poco que no tiene buen sonido, a veces. Y ya, y lo que me gusta es como que lo informan a uno sobre cosas que pasan en el barrio. No, la verdad todavía no veo televisión comunitaria. Me llamo José Sebastián Lozano Contreras y no he visto televisión comunitaria. La verdad no conozco nada de ese tema. No se conoce, es un tema del que se habla con mucha frecuencia, pero los televidentes acostumbrados a la televisión abierta, a la televisión cerrada, a la televisión por cable, ¿qué es la televisión comunitaria, Luis Fernando? La televisión comunitaria, Mario, con el agradecimiento de estar aquí en el Defensor del Televidente del Canal 1, pues es una modalidad de televisión marcada dentro de los medios alternativos que se pensaron crear después de la Constitución del 91. Es esa televisión realizada por las comunidades de todo el país. Se desarrolló muy fuertemente después del 91 en muchos municipios, más que en las ciudades capitales, en municipios donde era más fácil que la gente le encantara y le gustara ver a través de un canal la producción propia de su municipio. ¿Y cuál era el objetivo de esa televisión inicialmente? Dar a conocer la cultura, dar a conocer las costumbres, dar a conocer lo que pasaba en esas comunidades, en esos municipios del país. ¿Se ha cumplido ese objetivo? Y en la ciudad de Bogotá era más o menos lo mismo en las localidades. Se cumplió en la primera década del 90, pero se comenzó a acabar con la monopolización de los medios masivos de comunicación y el interés marcado de esos grandes grupos, especialmente los grupos extranjeros, que veían en esa televisión de alguna manera una competencia. Nunca entendieron que no era competencia porque es que la televisión de los grupos económicos extranjeros, su objetivo era otro. No era mostrar las costumbres, no era mostrar lo que sucedía, no era grabar la misa del pueblo, no era grabar las fiestas patronales o local, las expresiones culturales. Esa no es la función de la televisión monopólica privada internacional, mientras que la televisión comunitaria sí tenía ese objetivo, e incluso la televisión nacional, ¿no?, en su debido momento. Si yo soy un televidente común y corriente, tengo mi antena aérea, tengo mi TDT, tengo un contrato con un servicio de cable, ¿cómo sintonizo la televisión comunitaria? Pues desafortunadamente en este momento hay que diferenciar. La televisión de las grandes empresas se conoce como televisión por suscripción. Y la televisión de las comunidades, de las personas que se asocian, hablemos la modalidad, por ejemplo, el modelo de las juntas de acción comunal de una capital de la República,
o hablemos de los residentes de un municipio, se asocian para montar un canal de televisión, ¿sí?, que en la década de los 80 se conocían como antenas parabólicas. Ya después, en el 90, con la reglamentación, se denominó televisión comunitaria. Entonces habría que diferenciar. Si tú estás afiliado a una televisión privada por suscripción, no vas a ver televisión comunitaria, no vas a ver televisión realizada por la misma comunidad de un municipio. Tendrías que buscar si en ese municipio, que los hay, más de 400 municipios hoy en día tienen televisión, pero Mario, llegaron a ver más o menos 3.000 hace 15 años, y en 15 años se redujeron aproximadamente hoy en día en 400, 500. Hay municipios que tienen televisión comunitaria, y cuando una persona se afilia a esa televisión, ve lo que está sucediendo a través de ese canal de producción propia en ese municipio, únicamente en ese municipio, y toda la transmisión de sus actividades culturales. Luego, si yo estoy, por ejemplo, en Medellín, en Cali, en Bogotá, y quiero sintonizar canales de televisión comunitaria, me debo desconectar del cable y buscar una empresa que me sirva esos contenidos a través de otra conexión, de otro cable. Así es Mario, pero con la tristeza que en esos departamentos, en esas capitales que me acabas de mencionar, no encuentras televisión comunitaria, desafortunadamente ya. En el caso de Bogotá no hay más de 5 entidades y algunas localidades marginales de la ciudad que todavía tienen ahí un nicho de producción propia. Pero desafortunadamente se fue acabando, ¿no? Y eso también se fue transmitiendo hacia otros lugares del país. Invitemos a esta conversación a Hugo García, director regional de FESCOM, la Federación Colombiana de Sistemas de Operadores de Televisión Comunitaria por Cable, organización que asocia a más de 200 empresas de televisión comunitaria sin ánimo de lucro a nivel nacional. Y preguntémosle si, según su experiencia, hacer televisión comunitaria es fácil, complejo y posible en estos momentos. No es fácil hacer televisión comunitaria porque no tenemos un auxilio del ente que nos controla, por lo tanto, y ustedes que están dentro del medio saben que hacer televisión no es fácil. De tal manera que lo hacemos con las uñas, como dicen popularmente, y concentramos a mirar las necesidades básicas, a decirle a la gente cómo es que funciona una administración. Transmitimos la misa, por ejemplo, los domingos para los enfermos, y mucha documentación de lo que sucede en la comunidad. No es fácil, pero ahí estamos tratando de hacerlo. Es una obligación además que nos dice la autoridad. Tenemos la obligación de hacer 36 horas mensuales de televisión comunitaria. De producción propia. De producción propia. ¿Cómo sobreviven los canales comunitarios? ¿De qué viven? ¿Cómo subsisten? Desafortunadamente, no como se pensaría, como subsiste la televisión comercial que conocemos, sino allí se subsiste es por un pago que el abonado ve, pero no por esa producción, sino por la transmisión de canales internacionales que se recepcionan de otros países del mundo. Entonces, luego este es el valor agregado, se toma como valor agregado. Eso te toma como valor agregado. Sí. Entonces, si fuera solamente televisión como tal, pues la gente no pagaría absolutamente nada porque le produzcan televisión, que desafortunadamente en las capitales poco o ningún interés existe. Hay más interés en los municipios, repito, del país, hay más interés de la gente en los municipios. Pero producir 36 horas tiene sus vericuetos, ¿no? Por supuesto, y eso ha hecho que, entre otras cosas, Mario, pues la mayoría de las entidades se hayan quebrado, porque aunque tenían un ingreso por el pago del usuario y por la prestación de un servicio de canales internacionales, desafortunadamente no pudieron seguir operando y se han liquidado en el transcurso de los 10 años. Yo te decía que hace 15 años habían alrededor de 3.000 entidades y hoy no hay sino 500 más o menos en el país. La sexta parte de lo que había hace unos años. La televisión comunitaria debe seguir una reglamentación como todos los canales que operan en el país. Hablemos, Luis Fernando, de forma clara y sencilla para nuestros televidentes,
¿cuáles son las políticas y si son claras que rigen a la televisión comunitaria? Pues Mario, las políticas legales en los últimos años han cambiado mucho, desafortunadamente propendiendo a su liquidación, a su desaparición. ¿Por qué motivos? Pues desafortunadamente son especulaciones nuestras, porque pruebas no tenemos para decirlo con toda claridad. Creemos que desafortunadamente el objetivo de los medios es que queden en manos de muy pocas personas, y en especial pues con la entrada de los grupos internacionales al país, que hoy pues son propietarios de grandes medios, pues son los que de pronto no les interesa mucho que exista esta posibilidad. ¿Qué pasa con esa resolución de 2013, la 433, según la cual hay quienes dicen que la televisión comunitaria está condenada al exterminio? Sí, realmente la 433 terminó de darle lo que popularmente decimos cuando algo se va a acabar, la partida de función de una modalidad de televisión que nació hace 35 años y que fue la madre de la televisión por suscripción. Si hoy algunas empresas privadas sacan pecho, se debió precisamente a esa televisión comunitaria que le enseñó a ver televisión de otros países a la gente en Colombia, que le enseñó a pagar televisión, porque la gente en Colombia no pagaba televisión, pero la televisión comunitaria, en ese entonces parabólica, fue la que le enseñó y acostumbró a la gente a pagar televisión. Entonces, hoy en día, pues, la situación es muy difícil, pero albergamos que realmente el país entre en otra onda, que este proceso de paz permita que el país mire de una manera diferente y entienda que la televisión y los medios alternativos de comunicación no serán nunca competencia de los grandes medios masivos que existen en Colombia y en el mundo, y que por lo tanto pues este medio de televisión son alternativas que le permiten a mucha gente poder dirigirse a su comunidad en los municipios donde, entre otras cosas, es muy difícil que la televisión privada pueda llegar. Muy bien, son otras formas de expresión. Recordemos que en Uno TV los televidentes tienen la palabra. Vamos con nuestra primera tribuna. Buenos días, mi nombre es Nicole Cifuentes y tengo una pregunta. ¿Cuál es el panorama actual de la televisión comunitaria? Bueno, ya tenemos una pequeña parte de ese panorama, lo hemos venido avisorando. Decimos que operan más o menos unos 500 canales. ¿Seguimos disminuyendo? ¿Realmente tendemos a la desaparición en televisión comunitaria? ¿Qué va a pasar con esos realizadores, productores, contenidos, etcétera? Bueno, sí, esperamos en estos días precisamente la ANTV nos convocaba a una reunión para analizar la problemática, y hay la intención de que a partir de enero, febrero del 2016 va a estudiar la reforma de la 433 para que definitivamente la televisión comunitaria no desaparezca. Eso es como un panorama alentador hacia el futuro. Muy bien. Según lo que vimos en Los Pulsos, cuando arrancó este espacio, encontrábamos que los televidentes no se sienten ni cercanos ni conocen la televisión comunitaria, y eso es inusual en un medio de comunicación que por lo menos tiene algún grado de referencia. ¿Por qué pasa esto? Primero porque no ha tenido difusión, y no ha tenido difusión de los más importantes medios y de los entes del Estado colombiano, Ministerio de Comunicaciones, Comisión Nacional de Televisión hace unos años, hoy Autoridad Nacional de Televisión. No se han preocupado realmente por que la gente se vuelva amiga y tenga sentido de pertenencia hacia estos medios alternativos. Y tú sabes que lo que no se dé a conocer en los grandes medios de comunicación, pues es muy difícil, ¿no?, que se llegue a esos escenarios. Y en segundo lugar, lo que decía Hugo García ahora en la entrevista, el tema económico. O sea, no hay suficientes recursos. Lo que se reciben por parte de los asociados, usuarios asociados, pues es muy bajo, muy poco, alcanza para pagar los básicos gastos que requieren este tipo de entidades, y por lo tanto, pues para producir televisión de calidad, con buen sonido, como decía una televidente, con buena imagen, con buenos presentadores o con buenos logros de producción, pues realmente es muy difícil que se pueda dar allí porque no existen los recursos para ello. Si la función de la televisión pública es
generar identidad, resaltar idiosincrasia, mirar lo folclórico en lo nacional, en lo regional, en lo local, ser pluralista, incluir las minorías. Entonces, específicamente en ese abanico, ¿dónde está el rol, la función de la televisión comunitaria? Para el Estado colombiano y las entidades encargadas de regular, no está en ninguna parte. La respuesta es que, por ejemplo, existe un fondo para la televisión que se surte de los recursos de empresas como el Canal 1, por ejemplo, y todos sus programadores, de todos los demás operadores que existen en el país. Ahí se surte ese fondo. Desafortunadamente ese fondo, de esa plata, si usted me pregunta qué se hace con esa plata, no tengo ni idea, ¿no? Debería ir para promover y promocionar alternativas de comunicación. Muy bien. Hugo García, director regional de FESCOM. Para usted, ¿cuál es el impacto que tiene en la audiencia de la televisión comunitaria y en quienes realizan y producen este tipo de televisión? Es un impacto total debido a lo que decíamos anteriormente, que es donde se ven las costumbres sanas, la forma de vivir en comunidad, la forma como se comporta la comunidad, tanto los que tenemos la oportunidad de hacerlo como las que lo recepcionan. Es agradable hacerlo, es importantísimo. ¿Cómo miden ustedes las audiencias? ¿Por número de suscriptores al servicio de cable en una determinada región o en una determinada localidad? Mario, desafortunadamente nunca se pudo desarrollar un mecanismo de medición de lo que es la producción propia o lo que son los programas del canal comunitario. Prácticamente es a punta de pronto de esos programas que se hacen estilo consultorio jurídico o cuéntenos su caso, una cosa por el estilo, y unos teléfonos que suenan al momento de estar realizando el programa de manera directa. Entonces, de acuerdo a eso, uno como que evalúa qué sintonía tienen los programas, pero que existan mecanismos que se hayan desarrollado para estilo Nielsen en su momento, en su época, y otros medidores que hay ahora en la televisión comercial. No se pudo hacer en la televisión comunitaria y no sé si más adelante haya quien lo haga. Y en las mediciones generales no aparece ni siquiera referida a la televisión comunitaria, no hay un estudio ni siquiera ajeno, externo, para saber qué impacto, qué alcance, qué penetración tiene la televisión comunitaria. No, desafortunadamente no ha habido nada. Y esa sería, digamos, una de las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión con los recursos estatales que tiene y los del mismo Fondo Nacional de Televisión que hablábamos ahora, que debiera destinar de pronto para evaluar el impacto, ¿no? Esto que ustedes están haciendo, por ejemplo, y de lo cual pues agradecemos los que queremos estos medios alternativos, es que le pregunten a la gente qué piensa en todos los municipios, qué piensan de esa televisión, qué piensan de la televisión que les muestra las costumbres, la cultura, ese sentido de pertenencia y la problemática que tienen esos municipios en todos los órdenes, agricultura, ganadería, minería, etcétera, que son parte de la problemática nacional que vivimos y son parte de la problemática nacional que se estudia en La Habana en el proceso de paz. Cuando preguntamos por rating, no lo hacemos en la perspectiva de hacer el juego que hace la televisión comercial o la televisión privada. Lo hacemos más en la lógica de conocer audiencias, qué audiencias ven, qué canales, también en la lógica de producir programa, contenidos y estéticas para esas audiencias. Regresemos a las calles y escuchemos de nuevo a nuestros televidentes en la siguiente tribuna. Muy buenos días, mi nombre es Germán Andrés Tovar, yo soy un habitante del barrio Kennedy en Bogotá. En estos momentos quiero dar mi opinión referente a la televisión, los programas sobre la televisión comunitaria que van enfocados en las localidades de Bogotá. Me parece una iniciativa muy buena que tienen los canales tanto públicos como privados, enfocándose en lo que es las problemáticas de cada ciudad, o en este caso de Bogotá, ¿sí? Además de eso, pues, un aspecto a mejorar referente a la televisión comunitaria es haber un seguimiento más profundo referente a esas notas que dan los canales de televisión.
Muy bien, hay algún tipo de conocimiento, no todo es desprevención al respecto, y es una perspectiva en doble sentido. Hay una valoración por el interés en las problemáticas de las comunidades particulares que no tienen cabida en otros espacios o en otros medios, pero también hay una preocupación por la calidad estética, teniendo en cuenta, digamos, la poca o escasa financiación que tienen los canales comunitarios. Interesante, ¿no? Interesante que encuentre uno precisamente gente joven que, entre otras cosas, quiere experimentar con la televisión. Es una escuela, ¿no? La televisión comunitaria es una escuela para mucha gente joven, ya sea que esté estudiando o ya sea que esté haciendo sus pinos experimentales, cogiendo una cámara, saliendo a hablar con la gente, cubriendo un partido de microfútbol, cualquier cosa de esta naturaleza. Eso es una experiencia básica, entre otras cosas, para medir si esa es su carrera de futuro o no, o está equivocado. Y eso le servirá más adelante, si esa es su carrera, para poder desarrollarla en una universidad o en una escuela de producción, para que después ya entre a trabajar en una entidad mayor de producción comercial. Imaginemos que hay una comunidad liderada por un colegio, una universidad, un centro de formación, qué sé yo, y quieren tener su propio canal, llámese televisión comunitaria o no. ¿Qué hacen? ¿Tienen alguna posibilidad de lograrlo? Pues en primer lugar, tiene que hacer un trámite legal de autorización de una licencia ante el ente regulador, que es la Autoridad Nacional de Televisión. Una vez logre, previos requisitos y pasos que hay que desarrollar, logre esa licencia, entonces ya puede empezar a hacer su inversión para comprar y constituir la base de su ¿Y qué pequeño requisitos estudio. tiene? ¿Debe tener algún tipo de asociación, empresa? ¿Qué requisitos tiene? Básicamente, como tú decías, instituciones educativas que generalmente son fundaciones, corporaciones sin ánimo de lucro, juntas de acción comunal, asociaciones creadas como tal para ese fin, nuevas. El objetivo es que, el requisito básico es que sean entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Es decir, que todo lo que puedan recibir, ¿no?, ya sea a través de cobros o a través de donaciones o a través de patrocinios, todo eso se ha invertido dentro de la misma organización comunitaria, porque precisamente es sin ánimo de lucro. Entonces, cumpliendo ya esos requisitos básicos, presupuestales, porque es una empresa, tiene que hacer un estudio de factibilidad presupuestal, etcétera, tiene que evaluar si tiene los recursos para desarrollar los requisitos y exigencias que le exige la reglamentación, y en este caso pues la que expide la Autoridad Nacional de Televisión y la hoy vigente, la 433. ¿Es un colectivo? ¿Debe ser un colectivo? ¿Debe tener un determinado número de personas asociadas? Sí, es un colectivo. Normalmente, como hablamos de una fundación, pues uno supone que una fundación son 5, 10, 15, 20 personas, una asociación igual, una federación igual, una corporación universitaria, pues también se supone que tiene un plenum, o sea, generalmente sí es un colectivo. ¿Y a qué se compromete? ¿Y qué vigilancia tiene? ¿Una asociación, digamos, con espíritu político escondido podría en un momento determinado enmascararse en televisión comunitaria y utilizar la televisión comunitaria con fines proselitistas? ¿Quién la vigila y a qué se compromete previamente? Es posible que eso pueda suceder, pero la verdad no ha sucedido. Y no ha sucedido por varias razones, porque esos colectivos políticos les interesa llegar a todo el país, ¿sí?, a una cobertura nacional y mínimamente a una cobertura distrital, por decir algo, Bogotá. En cambio, una televisión comunitaria solamente tiene una cobertura de localidad, ni siquiera a veces de localidad, de unos cuantos barrios en una localidad, hablemos de 1, 2, 3 barrios. Entonces eso a un colectivo político no le interesa, ¿no?, porque también requiere bastante, es la misma inversión. O sea, o tú transmites, tú montas una estructura para llegarle a 10 televidentes o para llegarle a 1 millón. Entonces, a eso el colectivo político no le llama la atención. ¿Y cómo se regula? ¿Se autorregula? ¿Existe una normativa específica sobre los contenidos? ¿Existe vigilancia? ¿Existe control posterior? Sí, Mario. Esto pues está todo plasmado en la Ley 182 del 95 y en la Resolución 0433, que pues por supuesto toma base de la Ley 182 y la 335 también. Del 98, estas leyes y esta resolución son las que regulan todo el tema de los contenidos de la televisión.
entre otras cosas, no solamente la televisión comunitaria, ¿no? De la televisión en general, ¿no? ¿Y cómo opera eso en la práctica? ¿Se han visto procesos de vigilancia, de control de contenidos? ¿Ha habido sanciones? Sí, claro, por supuesto. Y desafortunadamente esas sanciones no las resiste económicamente una televisión comunitaria. ¿Sí? Sin dar los nombres, mencionemos un caso. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No tanto por el tema político, porque como te repito, eso no sucede. Pero sí básicamente, digamos, en el incumplimiento de no colocarle a un programa de televisión que este programa, aunque no tenga contenido para mayores, se le olvidó colocar los créditos o el anuncio de que es un programa para toda la familia. Entonces, la autoridad de televisión pues se da cuenta de esa situación, inicia un proceso de investigación y sanciona a esa entidad por no tener esa ¿Y en qué consiste la sanción, por ejemplo? Básicamente en salarios mínimos, ¿sí? No recuerdo en este momento qué cantidad de salarios mínimos. ¿Y quién los paga? La comunidad infractora. Es decir, el colectivo. El colectivo. Y saca de su bolsillo para pagar. Y saca del bolsillo para pagar. Si ese colectivo no es pudiente, pues lo más seguro, como ha sucedido, no necesariamente por esa infracción, sino por otras infracciones, esa comunidad pues se acaba. Se liquida porque no tiene los recursos para pagar, por decir algo, 12 millones, 18 millones o algo así por el estilo, ¿no? O incluso ha llegado el caso de que se le ha declarado la caducidad a la licencia, ¿sí? Porque no, o la infracción fue muy grande. Por ejemplo, ¿cuál sería una infracción grande? Una infracción grande es, por ejemplo, hay autorización para tener determinados canales, ¿sí? Y entre esos no está en la televisión comunitaria tener en su parrilla de servicio un canal de pornografía X, ¿sí? Contenidos para adultos. Contenidos para adultos, pero fuertes. Entonces, en este caso, si hay una visita de la NTV y encuentran que en su programación están emitiendo un canal para adultos, eso es una infracción grave y, por supuesto, pues le puede generar la caducidad. Muy bien. Dos preguntas para cerrar, Luis Fernando. ¿Cómo hacer para que la gente se apropie de la televisión comunitaria y cómo hacer para que la defienda? Qué buenas preguntas. La primera, pues, es que ojalá la Autoridad Nacional de Televisión genere pedagogía, que la gente pueda saber en Colombia que existe una modalidad de televisión que se llama televisión comunitaria, que la debe hacer la misma comunidad, que la debe ejercer la misma comunidad, que se debe apropiar esa misma comunidad de esa televisión para desarrollarla y para producirla, ¿sí? Que a través de esa televisión cualquier ciudadano se puede volver comunicador, periodista, locutor, presentador, etcétera, etcétera. Esa es indudablemente una de las principales maneras que el Estado apoye esa difusión de esa televisión. Muchas gracias, Luis Fernando, y muchas gracias a todos ustedes televidentes del Canal 1. Los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribir desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, acercarse a la avenida El Dorado 85D 55, local 107 en Bogotá. Aquí los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.